Teleamazonas presenta Hora 25. Con el auspicio de... Presentamos Crédito Reactívate Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La corrupción es un mal que cubre los más diversos escenarios y espacios de la vida nacional. Se trata de un fenómeno sistémico, integral. No es solo en el aspecto público, también se expresa en las actividades privadas. El Ecuador es visto como uno de los países más corruptos de América Latina. La percepción es que la descomposición está en todo. Los temas más cotidianos, por ejemplo, no respetar la fila o copiar en los exámenes de los estudios, hasta sangrar el erario nacional con miles de millones de dólares, eso es corrupción. Pero lo que más provoca reacción es que se roben dineros que todos los ecuatorianos aportamos, que se saqueen las platas, los dineros, los recursos destinados, por ejemplo, a curar a los enfermos. Los límites del desfalco han superado cualquier vaticinio. Hemos asistido estas últimas 2 semanas, yo diría, a un jolgorio del latrocinio o de información sobre el latrocinio. El país agradece la tarea cumplida por la Fiscal General del Estado. Sin su gestión, mucho de esto habría quedado tapado. Tal como ocurrió durante 10 años en el Correato, muchos de estos casos no habríamos sabido, no nos habríamos informado. Este es el tema del programa de esta noche. Vamos a empezar y voy a dar la palabra a Belén. Buenas noches, Belén, le escuchamos. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El Ecuador no solo enfrenta la pandemia del COVID-19, también está viviendo una pandemia que es silenciosa y al parecer es también altamente contagiosa. Se trata de la corrupción. En este contexto y con las denuncias que se hacen públicas cada semana, la Fiscalía ha iniciado 45 investigaciones y la Contraloría ha emitido alrededor de 180 órdenes de exámenes especiales por compras con presuntos sobreprecios. Algunos de los casos más escandalosos son lo ocurrido en los hospitales del IES en Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, en la prefectura del Guayas, en la alcaldía de Quito y en la construcción del hospital de Pedernales. Sin duda esto llama la atención, pero hay casos puntuales, hay hechos concretos que se han registrado en el transcurso de estos últimos días y que es preciso que conozcamos. ¿Qué otros elementos hay fundamentalmente en la provincia del Guayas? Claro, Andrés, en el siguiente reportaje hemos recogido algunos datos y los personajes vinculados con estos 2 casos. Les invito a verlo. 5 días de emergencia sanitaria fueron suficientes para que algunas redes se organizaran y buscaran perjudicar al Estado. Fue el 22 de marzo cuando autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adjudicaron un contrato por más de 10 millones de dólares para la adquisición de insumos médicos, entre los cuales constaban mascarillas N95. Por cada una se pretendía pagar $12, cuando en el mercado se ofertaban mascarillas del mismo tipo hasta por $5. Pero eso no era todo. La empresa a la que se iba a comprar, Almantop S.A., no estaba dedicada a este negocio, sino a la venta de comida y bebidas. Y según las primeras investigaciones, se trataría de una empresa de papel. Tras conocerse esta denuncia, varias autoridades visitaron el hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil.
Un día después, Ángel Llanos, quien era director general del IES y había firmado la adjudicación de esa compra, fue removido de su cargo. Él era hombre cercano a Paul Granda, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo del IES. Tras estas denuncias, Granda presentó su renuncia y a inicios de mayo fue aceptada por el presidente de la República. Ángel Llanos es el único que tiene orden de prisión en este caso, pero hasta ahora no está detenido y los otros funcionarios investigados continúan laborando. Pero el Teodoro Maldonado ya era epicentro de la corrupción incluso antes de la pandemia. Ya en 2018 se habían denunciado sobreprecios y en 2019 la Comisión Anticorrupción también lo hizo. La Fiscalía inició las investigaciones y determinó que existiría una supuesta estructura criminal conformada por al menos 16 personas. Aquí es cuando aparecen precisamente algunos personajes ya conocidos. Luis Jairala Zunino fue director del Teodoro Maldonado Carbo justamente en el periodo en el que se investigan los sobreprecios. Según una entrevista en un medio digital, Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, aseguró que Jairala Zunino tenía una amistad con su familia. También aparece Jorge Josué Enríquez Aguilera. Fue asesor parlamentario de Abdalá Bucaram Puley y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño. También trabajó como jefe de la unidad de contratación del Teodoro Maldonado Carbo entre 2017 y 2019. José Luis de Arena Candela, un joven de 24 años que ha logrado millonarios contratos en el Teodoro Maldonado Carbo, al igual que su familia. Su hermana fue esposa de Jacobo Bucaram. Así, con el apellido Bucaram de por medio, la Fiscalía allanó el pasado 3 de junio las viviendas del expresidente Abdalá Bucaram y de su hijo Abdalá Bucaram Puley, que hoy está en Miami junto a su familia. En la casa del exmandatario hallaron un arma de fuego sin ningún permiso de porte, hecho por el cual hoy está siendo procesado, pero además cientos de insumos médicos, que según la fiscal general tendrían conexión con todo lo ocurrido en el Teodoro Maldonado Carbo. De los 16 investigados, solo 5 están detenidos. Los demás no han sido localizados o incluso ya salieron del país apenas se abrieron las operaciones aeroportuarias. Pero este no es el único hospital del IES de Guayaquil que está contaminado. Durante la emergencia sanitaria, los ojos del país también se posaron sobre el Hospital de los Ceibos. Allí se firmó un contrato para adquirir 4,000 bolsas de embalaje de cadáveres a $148.50 cada una, cuando en el mercado se ofertan por entre $10 y $50. En este nuevo hecho aparece otro nombre, Daniel Salcedo, un joven empresario de 31 años, también vinculado con la familia Bucaram. Precisamente en el departamento de él, en Miami, es en donde Abdalá Bucaram Puley permanece junto a su familia. Salcedo es pieza clave en esta investigación por peculado. Sin embargo, ahora está hospitalizado, pues en un intento de huir del país en una avioneta que supuestamente fue robada a Alfredo Adum, amigo cercano de Abdalá Bucaram, esta cayó en suelo peruano. No obstante, estos no fueron los únicos hechos que despertaron la indignación ante una campeante corrupción. En medio de la emergencia, la prefectura del Guayas también entró en la mira de la Fiscalía, luego de que se denunciara el sobreprecio en la compra de mascarillas N95 y de pruebas rápidas. Pero eso no era todo. Con esto solo se destaparon las irregularidades en varios contratos de la prefectura. Las investigaciones señalan que se habría conformado una estructura delictiva para, a través de empresas fantasmas, adquirir insumos médicos con sobreprecio. El prefecto Carlos Luis Morales, en primera instancia, responsabilizó su departamento de compras. Luego incluso denunció ante la Fiscalía a los hijos de su esposa y finalmente la Fiscalía lo detuvo en un operativo y la justicia decidió otorgarle medidas sustitutivas a la prisión preventiva y le colocaron un grillete electrónico. Dentro de las investigaciones se descubrió, por ejemplo, que quien figuraba como presidente ejecutivo de una de las empresas que ganó un contrato con la prefectura por $79,980 es un hombre de la tercera edad y de escasos recursos económicos. Hoy la policía lo busca a él, quien habría actuado como testaferro, y a otras 11 personas, incluida la esposa de Morales y sus 2 hijos. Todos estos hechos de corrupción salen a la luz justamente cuando todo un país lucha contra una crisis sanitaria, económica y ahora también de valores. Bien, el tema está planteado. Voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Gracias a la participación de Juan Esteban Guarderas, él integra este pacto social anticorrupción que se ha estructurado alrededor de la Fundación Esquel.
También quiero agradecer a Paulina Araujo. Ella es abogada, especialista en temas penales. Es analista de temas sociales, de temas políticos. Nos acompaña en el estudio María Teresa Escobar. Ella es directora del periódico digital, del periódico virtual Primicias. Y agradezco la participación de Dayana Monroy en la ciudad de Guayaquil. Ella es periodista, es reportera de Teleamazonas. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Paulina, la corrupción, cómo entender, cómo reflexionar, cómo reaccionar frente a esto. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés, un gusto compartir con María Teresa. Qué importante que el Ecuador ahora empiece a hablar de corrupción en serio. Porque si bien las notas periodísticas que nos antecedido a esta charla nos hacen ver que la pandemia de la corrupción no ha sido silenciosa, más bien ha sido toscamente gritona. ¿Por qué? Porque supone tal organización, tal contubernio de autoridades, funcionarios, privados y empresarios, y esto no ha ocurrido solo en la pandemia. Esto, con todo respeto, es ya un entramado perfectamente operativo. ¿Y eso qué supone? Que hay quien o quienes han permitido que esto finalmente opere y opere de una manera cuasi normal. Esto es importante meditarlo, ¿por qué? Porque en el Ecuador a veces se olvida que los delitos se presentan por acción, obvio, sí, pero por omisiones también. Y nuestras autoridades les gusta mucho lavarse las manos, decir que ellos no sabían, que ellos no firmaron tal contrato o que tal contrato no se ejecutó, cuando nos damos cuenta que tenemos realmente una falencia de control y de prevención de la corrupción. Y luego, cuando ya la tenemos, la gran mente operativa, trabajando a sus anchas, tenemos procesos judiciales emblemáticos. Vemos que le meten a la cárcel, luego le ponen el grillete electrónico, otros que lograron irse a tiempo, nadie entiende cómo logran tener también información. Y quizás algo bueno que hemos sacado de aquí es que el periodismo investigativo es el que ha puesto a la luz esto, pero eso también demuestra que nuestras autoridades no han logrado detectar la corrupción antes y simple y llanamente se convierten en órganos reactivos e insuficientes. Ok, gracias Paulina. Entonces vamos a ir con Dayana en Guayaquil, porque lo que ha planteado la doctora Araujo nos permite formular la siguiente inquietud. El periodismo investigativo, ¿esto ha resultado de alguna manera fácil, para ponerlo entre comillas, conocer, investigar, indagar lo que estaba ocurriendo? Dayana, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Yo coincido con Paulina con varias cosas, ¿no? Cuando ella dice que no ha sido silencioso y ha sido grotesco. Es verdad, dentro de nuestras investigaciones, pese a que yo comencé a hacer esta investigación y nuestro equipo, el primer reportaje que publica es en septiembre del 2018, ya hablando sobre sobreprecios. Allí, el ex gerente del hospital, Luis Jairal Zunino, ex gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, ya nos decía: yo tengo el aval del servicio de compras públicas. Aquí no se ha hecho ninguna contratación sin el aval del servicio de compras públicas. Esa es mi máxima defensa. Esto último lo dijo literal. Nosotros íbamos entonces al servicio de compras públicas a ver qué pasaba y siempre la respuesta de ellos fue: estamos investigando, estamos investigando, estamos investigando, una y otra vez. Nosotros observábamos cómo en el 2018, que es un año donde realmente, y voy a usar la palabra porque mi investigación y la investigación de mis compañeros lo dicen así, se llevaron el dinero de una forma descarada a través de convenios de pagos en ese año. Ya no observábamos en nuestras comparaciones que el sobreprecio era del doble, ya era del triple. Y nos quedábamos realmente bastante sorprendidos cómo simplemente cotejando información entre unos y otros, veíamos que habían subastas donde, pese a que el servicio de compras públicas decía que no existía vinculación, algunos eran hermanos, pese a que las compañías no tenían los mismos nombres, eran los mismos accionistas. Ese tipo de cosas ya no fue haciendo entender que la estructura posiblemente no quedaba únicamente en lo que corresponde al interior del hospital, sino que ya era algo mucho más grande que nadie quería ver. Hay un sinnúmero de reportajes, yo me imagino, y contabilizándolos rápidamente, una veintena de reportajes ya hablando sobre el tema, ya alertando y diciendo que algo pasaba. La respuesta que daban las autoridades una y otra vez era cambiar al gerente,
pero la estructura seguía estando allí. Y no sabemos si durante esta conversación sigue estando allí, Andrés. Y eso es lo realmente preocupante. Gracias, Dayana, por esa primera exposición. María Teresa, un problema estructural. Parecería que se fue creando, se fue construyendo en el transcurso del tiempo todo un esquema estructural, sistémico, y eso es lo que está funcionando. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Sí. Buenas noches, Paulina. Buenas noches, Juan Esteban. Y buenas noches, Dayana. Y también quiero saludar al público. Sí, la corrupción funciona con esquemas. Y lo que estamos viendo en Ecuador es que esos esquemas se repiten. Vemos empresas de papel, vemos zonas grises en el sistema de contratación pública, vemos la aparición repetida del tema de las compras en emergencia, vemos la falta de subastas, vemos la falta de control en el sistema de compras. Y no es algo nuevo, eso sí, si nos acordamos de las grandes obras de infraestructura de la década pasada, también adolecían de los mismos problemas, de sobreprecios, de contrataciones en emergencia, de incumplimiento de los procesos. Había denuncias de que el sistema de compras públicas de alguna manera estaba amañado. Hay demasiadas zonas grises. Y hay un tema importante, la corrupción no es exclusiva ni es endémica de Ecuador ni de Latinoamérica. La corrupción existe y ha existido siempre en todas las sociedades, pero florece en ciertos ambientes que cumplen dos condiciones. Uno es la falta de control. Es donde el ambiente regulatorio es más laxo, florece la corrupción. Y donde hay zonas grises, es decir, donde hay estas brechas por donde yo me puedo meter, ahí también florece la corrupción. Y florece sobre todo en ambientes donde hay impunidad. En donde si yo soy el cabecilla de una red y me robo un dinero del Estado o un dinero privado, puedo salirme con la mía. Claro, y si no me hacen nada, o si no le hacen nada al de allá, tampoco me van a hacer a mí, entonces yo también hago estos hechos de corrupción. Pero uno pensaría en esto que tú estás señalando, que recién ahora está la corrupción, pero a mí me parece que esa estuvo durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estuvo tapada. Y en estos contratos millonarios que se hacían, por ejemplo, en el gobierno anterior. Existía y siempre hemos visto, el esquema es muy parecido. Empresas de papel, contratistas que forman la empresa un día antes con otro objeto social y se ganan el contrato. Arreglos entre las empresas que van a presentar una licitación, entre comillas, para que gane X. Contratos ligados o atados a créditos, lo cual impide que el país haga una licitación abierta, por ejemplo, y queda atada a unas determinadas empresas. Entonces lo que estamos viendo ahora es lo mismo que estábamos viendo antes, pero ahora lo estamos viendo en el sector de la salud y lo estamos viendo durante una pandemia y eso duele más. Cosas que ocurrían en el pasado y que capaz que no las estábamos viendo. Sí. Que ahora sí se están viendo, eso es la realidad. Es el mismo esquema. Es el mismo esquema. Juan Esteban, su apreciación, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Paulina, María Teresa y Dayana. No creo que es lo mismo, solo que estaba tapado. Ahora es mucho más descarado y el volumen hoy es más descarado. Mucho más descarado. Miren, no sé si los televidentes sienten lo mismo que yo. Yo siento que me ven la cara de bobo. Siento que me ven la cara de bobo todos los días. Por ejemplo, cuando la ex secretaria de Riesgos decía que fue por unos tallarines sin gluten, por eso se explicaba el sobreprecio en los paquetes, yo me tomé el tiempo de ver cuánto cuesta un tallarín sin gluten. Un tallarín sin gluten de una marca varilla cuesta 2,39 centavos. De la misma marca, el mismo tipo, el mismo modelo de tallarín cuesta 3,82 centavos. Esto quiere decir que hay una diferencia de 1,43 dólares. El sobreprecio es de 70 dólares por paquete, por paquete. Entonces, cuando a mí me dicen, viéndome a los ojos, me dicen, es que había tallarines sin gluten, yo se me va el alma al piso y pienso, pero me están viendo la cara de bobo. ¿Cuándo un político que ha sido candidato a la presidencia del país, que me imagino por esas condiciones debe conocer un poco sobre cómo se maneja el sistema de salud, se queda en una casa que está evaluada al menos en $500,000 en Miami,
pero no tenía idea que su amigo tenía contratos con el IES. Me están viendo la cara de bobo. Entonces, yo como representante aquí de la sociedad civil, digo, wow, basta. O sea, basta que nos vean la cara de Pero eso es bobos. por la impunidad, pues, Juan Esteban. Es justamente lo que decía María Teresa. O sea, si no se controla, si no hay justicia que intervenga, si no le pasa nada a Pepito, a Juanito, a Luchito, tampoco me va a pasar a mí. Y me doy estos lujos, los lujos que tú señalas. Sí, y aquí viene lo que yo más temo del futuro próximo del país, que es el populismo penal. Le explico en 30 segundos. Cuando hay una gran conmoción social en el resto del mundo, el primer impulso es decir, subamos las penas. No se tocan las competencias ni las capacidades de la Fiscalía. No se tocan las competencias ni las capacidades de la Contraloría, de los jueces, de la policía. Entonces, que se suban las penas, todos tranquilos, pero no se tapó el problema. Y tengo miedo de que la legislación que salga como producto de esta nueva ola de corrupción sea más populismo penal. Tenemos que alejarnos del populismo penal. Podemos subir las penas, pero tenemos que mejorar el sistema. Perfecto. Yo les propongo hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos para estar más tranquilos en el siguiente segmento y poder provocar un mayor debate sobre el tema corrupción. En un instante retornamos. Continuar en nuestra sintonía. Para seguir con este análisis, es importante recordar qué ocurrió en la alcaldía de Quito y además qué pasó en la construcción del hospital de Pedernales. En este último caso, se encuentra vinculado el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza. Veamos un resumen en el siguiente reportaje. Quito tampoco estuvo exento de los escándalos por sobreprecios. A finales de mayo se conocía que las 100.000 pruebas PCR que había adquirido el municipio capitalino y que llegaron a la ciudad en medio de mucha publicidad, habían sido adquiridas al oferente más costoso. Además, los concejales denunciaban que después de un mes de la llegada de estas pruebas, la Secretaría de Salud solo las había realizado a 624 personas. Tras una serie de allanamientos, el secretario de esa entidad, Lenin Mantilla, fue separado de su cargo. Semanas más tarde, Mantilla dio una rueda de prensa deslindándose de cualquier responsabilidad y al día siguiente, la Fiscalía allanó las oficinas de su abogado, pues una orden de prisión pesaba en su contra. Sin embargo, no lo encontraron y su defensor aseguró que él iba a colaborar, pero hasta el momento no ha vuelto a aparecer públicamente. Esto no fue lo único. La noche del 2 de junio, el alcalde Jorge Yunda anunciaba en redes sociales que las cuentas de la empresa pública metropolitana de agua potable EMAPS en el Banco Central habían sido hackeadas. Pero fue cuestión de horas conocer que no había tal hackeo y que se habían realizado 3 transferencias por un monto de $1,3 millones, 2 de ellas a Hong Kong y una a Estados Unidos, supuestamente por el pago de servicios que nunca se recibieron. El gerente financiero, el tesorero y el gerente general de la EMAPS acudieron a la fiscalía a denunciar estas transferencias, pero fueron detenidos. Y no precisamente por este caso, sino por otro, presunto sobreprecio en la adquisición de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad. Y ya en la última semana el ojo público se posó en el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, quien fue detenido la madrugada del 5 de junio como parte de una investigación de una red de corrupción en torno a la construcción del hospital de Pedernales. Por el mismo caso, fue detenido Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras SECOB. La Fiscalía durante la audiencia dio a conocer que Mendoza habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obras públicas en Manabí, como la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En computadoras incautadas en el consorcio Pedernales-Manabí se habrían encontrado pagos de funcionarios, entre ellos Mendoza y Tamayo. También fueron presentados intercambios de chats, donde 2 procesados rendían cuentas y se reunían con Mendoza, además de escuchas telefónicas en las cuales se detallaba la entrega de cheques y dinero. Es así que el proceso que se lleva a cabo es por delincuencia organizada, mientras que en lo político, Mendoza podría enfrentar una destitución. Por ahora, el CAL ha decidido dejarlo sin sueldo y principalizar a su alterna. Mientras tanto, en Pedernales, en donde les ofrecieron un hospital después del terremoto,
Hoy no saben cómo es posible que se siga jugando con la salud de la gente. La construcción del hospital, que tenía apenas un avance del 2%, está paralizada y ya el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunció la suspensión unilateral del contrato con el consorcio Pedernales Manabí por todas estas irregularidades. Sin embargo, la necesidad de los habitantes de Pedernales de tener su hospital básico continúa ahí, pero ahora sumida en la indignación por estos hechos de corrupción. Y claro, la construcción de un hospital se posterga y los dineros destinados para esa instalación, para esa construcción, han sido perdidos, han sido robados. Entonces vamos a continuar analizando lo que ocurre alrededor de la corrupción y quiero ir con Dayana para plantear algo que quedó pendiente de lo que señaló Juan Esteban en el segmento anterior. Esto es que nos ven la cara de bobos. Entonces, uno diría, los delincuentes perdieron la vergüenza, las oficinas públicas se convierten en cómplices, esa fuga en la avioneta resulta casi chistosa en el sentido de que, a pesar de la tragedia, por cierto, pero chistosa en el sentido de que cambian la matrícula, el propietario dice que se han robado la nave. En fin, todo esto conduce a pensar que efectivamente nos ven la cara de bobos. Dayana, por favor. Sí, y yo creo que es la oportunidad de los organismos de control de demostrar que no nos van a ver la cara de bobos para siempre. El periodismo está haciendo lo suyo y está demostrando con documentos lo evidente. Lo decía antes uno de los panelistas. Llama la atención cómo ellos crean partidos políticos, en el caso del asambleísta Daniel Mendoza, por ejemplo. En el caso de Daniel Salcedo, tiene bienes, fotografías con esos bienes, a la UAFE no le llama la atención. No le llama la atención a nadie la forma en la que existe esta estructura y que de a poco se va mostrando. Está también el ex asambleísta Abdalá Bucaram Puley, tiene una hacienda, nosotros mostrábamos aquí sus bienes. ¿De dónde? Los ciudadanos se hacen esas preguntas. Nosotros como periodistas también nos hicimos la pregunta y creo que es hora de que los organismos de control nos digan: no les está viendo la cara de tontos o les vieron las caras de tontos, pero esto ya va a parar. Es momento, porque los ciudadanos sí quieren respuestas a todas estas preguntas que como periodistas nos hemos planteado y que muchas de ellas no nos corresponde responderlas porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es mostrar lo que descubrimos con documentos. El resto lo tiene que hacer Fiscalía, lo tienen que hacer los jueces, pero también hay que pedir explicaciones a aquellas entidades que no han hecho lo que correspondía durante todo este tiempo y que nos ha dejado frente a este escenario que, como lo decías, Andrés, ya parece incluso hasta de película. Claro, y Paulina, la sensación que uno tiene cuando ve estas cosas y de alguna manera con lo que decía María Teresa de que esto ocurre en todo el mundo, es que es un fenómeno, es un hecho que finalmente nos venció. O sea, la corrupción nos venció al mundo entero. Son miles de billones de dólares en el planeta que se pierden, de acuerdo a estudios de las Naciones Unidas, en corrupción. Nos ganó la corrupción. Esa es la tragedia que uno siente cuando ve estas cosas como las que estamos presentando. No quisiera llegar a asumir ese escenario tan fatalista, claro, porque el mero hecho de estar reunidos la noche de hoy hablando sobre corrupción, que ahora en los hogares ya se hable de corrupción y existe un planteamiento de conductas que no debemos tolerar los ecuatorianos, porque hemos llegado a un punto de ahora sí fijar la atención en quién permite que ocurra todo esto. Todo lo que nos ha dicho Dayana, tantas investigaciones, tanto contraste, y ya ni siquiera requiere una investigación muy profunda. Viven con lujos, se ríen del Estado ecuatoriano en la cara, no hay control, no hay prevención, pero lo que les sobra son excusas. Bueno, pero entonces se ha vulgarizado la corrupción, se ha trivializado, se ha normalizado y ya no nos llama la atención, pues. No, más bien todo lo contrario. Yo pienso que ha estado enquistada y al enquistarse, blindarse de impunidad, garantizarse protección del poder de turno para que no le persigan, para lograr escapar a tiempo. Ese trato disímil, diferente de la justicia, de que con unos sí va, pero con otros no, guarda silencio, ha llegado a un punto que yo creo que no tenemos ya opción más que afrontar la corrupción de una manera seria. Y esto no solo depende desde el ámbito del funcionario público, sino también desde el ámbito privado y también desde lo político. Porque no quiero centrar que solo el funcionario público, los políticos son los que están envueltos en esta trama, porque necesitan un par, que son los privados también que se están enriqueciendo.
Pero muchos de esos políticos han sido votados por el pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí lleva la pregunta que quiero hacer a Juan Esteban. Al cargo ahí. Sin duda. Y entonces son los políticos los que tienen que organizar el Estado. Y son los políticos los que están involucrados en la corrupción. Sí, Andrés, pero yo no soy el único ecuatoriano en decir ya no creo en los políticos. Y es terrible porque la democracia necesita de políticos. Pero esta clase política nos defraudó. Yo estoy seguro de que las personas que me escuchan deben sentir igual que yo que los políticos no son nuestros aliados, son nuestros enemigos. En estas circunstancias, con este número tan tremendo de casos de corrupción, yo les siento a mis enemigos. Bueno, pero tal vez somos injustos al generalizar. Por supuesto, por supuesto. Vamos a generalizar, pero la clase política sí está deslegitimada. Y frente a eso, es momento para que la ciudadanía dé un paso al frente. En este país no podemos dejar que el protagonista de la vida nacional sea el Estado. Ya. El protagonista de la vida nacional es el pueblo ecuatoriano, somos los civiles. Entonces, los políticos han sido conductores borrachos que les llevaron al bus al despeñadero. Es momento que los civiles le quitemos la llave y digamos, nosotros vamos a manejar prioridades. Por ejemplo, el pacto en el que yo estoy representando aquí en esta mesa es precisamente, somos 40 organizaciones civiles que nos hemos juntado para decir, frente a este caos, frente a esta jungla que es del Ecuador, nosotros vamos a definir unas prioridades que no podemos ceder. No vamos a ceder en nuestros empleos, no vamos a ceder en el sistema de salud, no vamos a ceder en el problema anticorrupción. No vamos a ceder en el problema anticorrupción, no podemos. Vamos a tomar nosotros las llaves. Y ahora, frente a su pregunta... Bueno, pero vamos a tomar las llaves, pero alguien va a dirigir eso y capaz que ese que va a dirigir también en un momento dado sucumbe ante la corrupción. Por supuesto, por supuesto. Y ese es un riesgo que vamos a correrlo. Pero vamos a marcar las prioridades. Es muy importante lo que decía Paulina de cómo se va posicionando el discurso anticorrupción en la sociedad ecuatoriana. Porque ahora, como votantes, vamos a exigir que los próximos políticos sean adalides de la lucha anticorrupción, porque así no podemos vivir. Ese es el tema central. María Teresa, no sé si quiera comentar lo que hemos escuchado. Lo que dice Juan Esteban es interesante. Nos centramos siempre en los casos de corrupción, pero ¿cuáles son los daños que hace la corrupción a la sociedad? El primer grave y gran daño es la deslegitimación del sistema político. Es decir, la gente empieza a sentir lo que siente Juan Esteban, que los políticos no funcionan, que no cumplen su papel, y de ahí a decir que la democracia no es un sistema viable o que no es un sistema justo, hay un paso, y es normal porque la gente ha sentido sus expectativas traicionadas. El segundo gran daño que le hace al país es a dónde se va el dinero de la corrupción. Ustedes se han preguntado eso. Es decir, el corrupto se puede comprar un automóvil y una mansión, y el resto, el grueso de ese dinero, ¿a dónde se va? ¿Dónde estará? Ese dinero se va del país, porque ese dinero tiene que seguir una ruta de lavado. Al irse del país, lo que vemos es una fuga de un capital que era del Estado, o por lo menos que era un dinero que estaba destinado a infraestructura para la gente, o que era dinero de nuestros impuestos, y sale de Ecuador y ya no podrá ser invertido en esos hospitales, en esos puertos, en esa infraestructura que la gente necesita. Claro. ¿Quién es el más golpeado cuando eso sucede? El ciudadano de menor renta y la población más vulnerable, porque son ellos, como vemos en el caso de Pedernales, los que se quedan sin hospital, los que se quedan sin atención en salud. El que se roba el dinero de las escuelas está dejando a una buena cantidad de niños, y generalmente de niños de población vulnerable, sin educación. Y ese dinero ni siquiera se queda en el país. Ya se pierde, se va. Se va. Y la corrupción termina siendo el más regresivo de todos los impuestos. Regresivo significa el impuesto más injusto y el impuesto que perpetúa la pobreza, porque el dinero que el Estado pierde por culpa de la corrupción luego se transforma en alzas tributarias para el resto de la ciudadanía, porque hay que tapar el hueco. Si usted saquea al Estado, el Estado tiene que salir a recaudar más impuestos. O sea que además de que nos robaron el dinero, tenemos que sacar del bolsillo para subvencionar, para tapar ese hueco. Tenemos que tapar el hueco, y además
vamos a tener un retraso en la construcción de obras de infraestructura que son vitales para la gente, como los hospitales, como las escuelas, como las carreteras, y eso le va a pegar a la gente, lamentablemente, la gente que más lo necesita. Juan Esteban, sobre el tema de recuperar esos dineros que ahora mismo ha señalado María Teresa. Me encanta ese tema, porque nos han vendido la historia de que el dinero de la corrupción son como palomas. Se fueron y están. No van a volver. Entonces, ciudadanos, paguen más. Qué pena que su hijo no pueda tener una mejor educación o planificarse la universidad. Qué pena. Son palomas que se fueron y usted tiene que compensar eso. Les voy a contar una historia en 30 segundos de qué pasó en Angola. ¿Ah? Angola, el año pasado, el presidente João Lourenço anunció, y con pruebas, de que en un proceso de 2 años de recuperación lograron recabar 5.000 millones de dólares. Vamos a poner esto en... Pero que corresponde a qué porcentaje de lo que se habían robado, para más o menos tener una proporción. Exactamente. El porcentaje, ellos estaban en unos rangos de alrededor de 60.000 millones. ¿Vale? ¿Y se recuperó, perdón? 5.000 millones. ¿Ok? Para que tengamos una idea, este país tiene ahora un déficit anunciado recientemente por el gobierno de 3.3 mil millones. Nosotros estamos sudando porque no podemos pagar a profesores, médicos, policías, etcétera, por 3.3 mil millones. En Angola, en 2 años, consiguieron 5.000 millones. 5.000 millones. De la corrupción. De la corrupción. Entonces, cuando nos dicen que no se puede recuperar, es mentira. Justo antes de que empecemos la grabación del programa, Paulina dijo algo muy importante. Existen los mecanismos para poner en marcha procesos de recuperación. Yo los he visto, yo los he incluso trabajado. Los hay. Simplemente falta la voluntad política de recuperar esos fondos. Bueno, es que la política la hacen los políticos. Ese es el tema. Pues entonces estamos dando la vuelta sobre la marcha. Y de alguna manera, Paulina, este tema de los políticos es que esto que hemos visto es porque se concede, se asignan poderes, cuotas de poder, se reparten. Entonces, claro, son islas en donde yo puedo tener control y puedo tener dominio para las trafacías. Y eso es muy interesante, porque la corrupción es un proceso totalmente racional, meditado. No es que soy corrupto porque no me di cuenta, yo no sabía, yo soy ingenuo. Eso es pensado, ¿no? Diseñado. La corrupción requiere toda esta reflexión lamentable para el mal, porque solo ve los intereses personales del corrupto y su grupo en detrimento de la sociedad. De ahí que eso es importante tener en cuenta, porque también utilizan muchos políticos la figura de la corrupción como caiga quien caiga, ya van a ver cómo se lucha contra la corrupción, cortaremos las manos a los corruptos. Cuando nos damos cuenta que del discurso a la praxis es un abismo y no nos sirve ya que nos digan, estamos investigando. Es más, ya no nos sirve que me digan, le detuve y se va preso tal persona. Y a eso quiero ir. ¿Qué herramientas tenemos desde la norma? No solo para la corrupción, sino para cualquier delito que se presente. Hay medidas cautelares que se puede adoptar. Las personales son que le pongan el brazalete, que usted no salga de la casa, que no salga del país, que se presente voluntariamente en autoridad, y la más grave, la prisión preventiva. Pero se olvidan las autoridades que tenemos medidas cautelares sobre los bienes de las personas que están investigando, que no puedan vender nada. Bueno, pero eso se declara casi siempre, no enajenar los bienes, ¿no? No siempre. No siempre. Ya, porque ahora están nuevamente replanteándose la idea. No saco nada que esta persona esté en la cárcel, si luego lo que hace va a donar los bienes, va a moverlos. Pero adicionalmente, y esto yo creo que es la falencia dentro de lo que supone órganos de investigación de delitos, parece no tienen claro que no toda esta élite delincuencial va a poner el dinero en su cuenta. Utilizan testaferros, utilizan empresas. Esa inteligencia de adelantarme a lo que está haciendo el corrupto para que sea el Estado ecuatoriano el que nos presente. Miren lo que encontramos y miren lo que frenamos. Eso nos están debiendo y nos están debiendo mucho. Y luego, esa sensación de que a no todo el mundo van a procesar, la sensación que se tiene de desconfianza, quien está con el poder no le van a topar, tú tranquilo. Además, porque como son mafias, como usted dice, son mafias, tienen muchísimo dinero.
finalmente han recabado en el transcurso de los robos, de la corrupción, han tenido mucho dinero. Y están en posibilidades de manejar la justicia o las definiciones que se puedan tomar en la gestión gubernamental. Pues. Y no solo la justicia, hacerse aprobar leyes a la medida también. ¿Seguro? O sea, muchos ahora salen a rasgarse las vestiduras, que la corrupción, que ahora es de este gobierno, los de este gobierno le echan la culpa al del anterior. No se dan cuenta, hemos hecho notar, en el Código Orgánico Integral Penal ya se blindaron de impunidad. Desde la norma, dar contratos a dedo, prescriben 5 años, lo que antes siempre fue un peculado que podía ser perseguido en cualquier momento. Contratos sobre precios del 2014, usted ya no va a poder perseguirlo a la época actual. Prescriben a los 5 años. A los 5 años es el tráfico de influencias. ¿Y usted cree que eso no lo sabían? Lo sabían muy bien. Antes que se apruebe el COIP, desde la academia se les dijo, esto no pueden hacerlo. Guardaron silencio. El COIP ha sido reformado varias veces, es más, en unas semanas va a entrar varias reformas. El tráfico de influencias es el delito mimado. Por supuesto, se lo aprobaron. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque lo podemos ver, la mayor cantidad de actos de corrupción se han dado a través de modalidades contractuales. Ok, Dayana, quisiera ir con usted para terminar este bloque y es esta sensación de que finalmente se fueron estructurando estas redes, estas mafias. Usted en las investigaciones que ha trabajado puede advertir que hay estos núcleos de mafias, de personas, de grupos que están manejando la corrupción, por favor. Sí, por supuesto que sí. La red es evidente, existe, ¿no? Y yo siempre la llevo al tema hospitales, que es donde me metí de lleno a investigar. Incluso desde las órdenes de compra salían tan bien hechas. La lista era tan perfecta para que solo pueda poder participar un proveedor en todo el país. Estaba todo tan bien estructurado para que eso se dé y al parecer nadie se dio cuenta. Dentro de las comparaciones, yo siempre comparaba con las multinacionales que vendían el producto con un precio muy por debajo del que lo estaban comprando y se observa que realmente el sobreprecio es escandaloso y siempre yo pensaba y decía, ¿por qué no se le compra directamente al proveedor? Pues sencillo, porque la estructura está hecha de esa forma. Y para ponerle cifras a todo lo que estamos hablando, recuerdo dentro de una de nuestras investigaciones, y solo me voy a centrar en un hospital, en el Hospital Teodoro Maldonado Calvo. En 4 años se designó 414 millones de dólares para comprar medicinas e insumos. 200 millones eran sobreprecio. Ahí más o menos podríamos entender la cantidad de dinero que en un solo hospital podrían haber manejado, y ahí concluyo la idea en lo que me preguntabas precisamente, Andrés. Dinero para poder coimar existe. Dinero para que la estructura siga funcionando existe. Lo que nos falta descubrir es hasta dónde llegaba esto. Una vez más lo repito, pese a sonar repetitiva, y también las personas les duele un poco más que estemos hablando del tema salud y del tema IES, porque nos han dicho una y otra vez que el IES está arruinado, pero probablemente no está arruinado por las condiciones, sino que está arruinado por todo esto de lo que estamos hablando. Repito la palabra, el robo, el apropiarse de la cantidad de dinero que se apropiaron era ya descarado y queda en evidencia el día de hoy. Esperemos que las autoridades ya una vez que dejamos esto en evidencia hagan algo, porque la estructura está ahí y no termina en el gerente del hospital o en el gerente de los distintos organismos. Es más arriba, es más grande. Sin duda, y debemos recordar que en un momento dado se habló que para un puesto, para una ubicación, para una tarea en la aviación civil, se podía pagar entre 5 y 20 millones de dólares. Ahora se entiende por qué salen estas avionetas y por qué pueden hacer estos vuelos subterráneos de alguna manera, porque eso es lo que ocurrió con la nave siniestrada. Ya retornamos. Hemos provocado un diagnóstico, una reflexión de lo que ocurre alrededor de la corrupción, pero es preciso destinar estos últimos minutos para ser propositivos y de alguna manera plantear qué es lo que debemos hacer frente a este fenómeno, frente a esta pandemia. Entonces vamos a dar una ronda de intervenciones justamente con esa idea. Empecemos con María Teresa, por favor.
¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cuáles deberían ser nuestras tareas? En fin, por favor. Gracias, Andrés. Una de las tareas urgentes es revisar el sistema de contratación pública y replantearse el tema de las contrataciones en emergencia, porque es ahí donde vemos que ocurren más problemas. En el sistema de contratación pública, como lo decía Dayana, se ve a veces, no siempre, pero hay procesos que se ve por encima que están amañados. En el tema de la emergencia, usted puede contratar directamente sin rendir cuentas, sin hacer licitación. ¿Por qué es importante una licitación? Porque ahí se forma el precio. Y yo creo que el combate a la corrupción hay que darlo, no está perdido. Es un combate que tiene que dar toda sociedad. Creo también que la participación de la sociedad civil es muy importante. En Estados Unidos existe esta figura de la persona que toca el silbato. Ya. Es decir, el funcionario pequeño o mediano que está viendo lo que pasa y no se queda callado, sino que avisa, denuncia, habla, entrega los documentos. O sea, no debe haber mucha gente indignada en las instituciones privadas y públicas viendo cosas, pero no hablan por miedo. Pueden denunciar. Esa es una de las figuras más importantes en la lucha contra la corrupción, los famosos whistleblowers. Y el otro tema es también una reflexión. ¿Qué pasa cuando un proceso de contratación está amañado? ¿Qué pasa con las empresas que sí son buenas, que sí son competitivas y que sí podían haber ganado ese proceso y sí merecían haberlo hecho? Las están dejando sin negocio, sin trabajo. Y esas son las empresas que dan empleo. Esas son las empresas que mueven una economía. ¿Qué pasa cuando yo hago un reclutamiento amañado de alumnos para una universidad? Tal vez estoy dejando a la gente más inteligente por fuera y sin oportunidades. Uno de los aspectos más detestables de la corrupción es que impide el desarrollo legítimo y normal de un país, porque le quita la oportunidad al que puede hacerlo bien y se la da al que roba. No importa el resultado. Los comportamientos más cotidianos, pensando un poco en la tarea que lleva Juan Esteban con la sociedad civil, en fin, que me parecen muy válidos sin duda, pero son las conductas, los comportamientos que tenemos todos los días, María Teresa. Esto que yo decía en la presentación, el no hacer la fila, el trampear para hacer una gestión, el compañerito que se roba el borrador del amigo en la escuela, esas cosas. Había un comentario hace poco en un periódico que a mí me gustó mucho y es: nosotros los latinos en Latinoamérica somos muy desordenados, nos saltamos la fila, no pasa solo en Ecuador, pero en otros países, en Suiza, en otros países son más... Porque en Estados Unidos, si uno se salta la fila, hay una censura para eso y hay un castigo. Porque en Suiza, si usted se roba el borrador del compañerito, eso no está tolerado y eso no va a quedar impune. Así es. Y va a haber el otro compañerito que diga, mire, él se robó ese borrador. Es decir, ni la sociedad lo permite, ni las leyes lo permiten, y los delitos casi que no quedan impunes. Sí hay grados de impunidad, no hay ninguna sociedad en donde no exista la impunidad, pero son más bajos. Pero si estamos en un ambiente que tolera eso, pero yo que recuerdo, lo aguanta y María no lo Teresa, castiga. hace algunos años cuando los periódicos en papel, físicos, estaban en vigor, tú ibas a Europa y habían unas cajitas en las veredas donde estaban los periódicos y habían los consumidores, los que compraban los periódicos, que sacaban el periódico y dejaban las monedas. O sea, esos niveles de honradez, que aquí sería imposible, aquí se irían todos los periódicos, nadie pagaría. Por favor. Yo quiero demostrar que la sociedad civil la sociedad civil ecuatoriana no está corrompida. Yo creo en la sociedad civil y tenemos que combatir la corrupción. Terminemos con un lado esperanzador. Sí, claro. Porque decir votamos la toalla es perder el país. Nosotros la próxima semana estamos presentando en la asamblea, y ya tenemos los contactos de algunos asambleístas que van a promoverlo. Por ejemplo, César Solórzano ha respondido de manera muy buena, Lourdes Cuesta también. Es un proyecto de ley que tiene 2 puntos específicos. Primero, vamos a favorecer la denuncia, lo que usted dijo, María Teresa, que es tan importante. ¿Cómo vamos a proteger la denuncia? Impidiendo que se les procese a los denunciantes. Yo tengo miedo de las leyes, Juan Esteban, porque se hacen las leyes, luego se hacen las trampas, y las leyes enredan los asuntos. Lo ideal es que no hayan leyes.
Y que la gente sea honrada y que lo del borrador del compañerito no ocurra. Para eso no hay que poner un artículo que diga prohibido robarse el borrador del compañerito. Hay que saber que no hay que robarse. Hay leyes y leyes. Hay una, por ejemplo, que a mí me encanta, que la vamos a poner también. La posibilidad de grabar a funcionarios en la medida en que ellos estén ejerciendo su profesión. Es decir, porque sí, es una ley que lo permite, y es solo una ley, pero permitir a los ciudadanos grabarle a un funcionario cuando pide una coima y permitir por medio de ley que esa grabación luego pueda ser valorado por un juez en un proceso de peculado o de enriquecimiento ilícito, genial. Son 5 medidas que estamos proponiendo, pero yo invito a la ciudadanía civil, a los que tienen ideas, que nos las pasen, porque nosotros vamos a presentar proyectos de ley. Con ese lugar común que se repitió mucho durante 10 años, que los honestos somos más. O sea, la posibilidad de que los más podamos poner orden a los menos, a los que nos roban la plata. Por favor, Paulina. No quisiera dejar en el aire lo que dice muy precisamente Juan Esteban, porque sí me llama la atención que de la Asamblea también es bien, traiga proyectos de ley, somos agenciosos. Cuando el 24 de junio ya entra en vigencia un cambio dado por la Asamblea que ya permite las denuncias, que tenga protección el denunciante. De ahí que no entiendo por qué siguen lloviendo sobre Eso mojado. está en el código. Entra en vigencia el 24 de junio del 2020. Fue aprobado el 24 de diciembre del 2019. Adicionalmente, el poder grabar a una persona de forma espontánea que capta un delito ya nos lo permite la norma. Por eso es que muchas veces yo no logro entender por qué en la Asamblea o hay propuestas que ya tenemos la herramienta, pero o no la aplicamos o las autoridades no la tornan operativa. Y ya centrándome en el querer aportar, porque yo también creo en mi país. Yo también creo que habemos personas que desde el espacio que tengamos, si manejamos con prudencia, con rectitud, con prolijidad, con honestidad, podemos alzar la voz ante póngase la mascarilla, no utilice mal el salvoconducto, haga fila, por favor. Esos pequeños detalles nos van a hacer, como bien lo hemos dilucidado, una sociedad menos tolerante a la corrupción, sino totalmente intolerante a ella. Porque esto depende de la sociedad, de las leyes, que funcionen bien, que se las aplique. Y aquí yo hago un llamado a las autoridades de justicia. Por favor, céntrense en quienes dejaron que todo esto ocurra. Y eso no se llama complicidad, se llama autoría. Son tan autores quienes han permitido que esto se dé, que vemos no es tan difícil ocultar, es ya tan flagrante la corrupción que la constatación la hacemos todos. No hagan diferencias de procesamiento, pónganse la camiseta del país, no respondan a intereses políticos, no sigan ahondando en la desconfianza que tenemos de que a unos sí le cae la ley, a otros no, o incluso que persiguen a los que no deben. De una vez por todas, tener claras las teorías de los casos. Y quienes no han hecho las cosas, quienes han omitido, altas autoridades, ¿para qué se meten a ser altas autoridades? No solo es tener cargo, es también ser responsable, tener la formación para el cargo, tener un buen equipo de trabajo. No es justo que se sigan escudando en no sabía, yo no hice nada, siempre he sido honesto, yo he trabajado, cuando los hechos nos están diciendo que lamentablemente están favoreciendo con sus acciones y más grave aún con su silencio a su entorno, a su grupo de poder, a sus familiares, y eso está menoscabando el país. Y tenemos que decirlo desde la justicia, desde los medios, desde la sociedad civil. Y también porque sé que hay funcionarios públicos honestos que también hablan. Protéjale, Fiscalía, a esos funcionarios que denuncian. Y vayan, por favor, a quién o quienes han permitido eso. Esos son los verdaderos delincuentes. Ok, Dayana, con usted terminamos. Si es tan amable, una exposición final para concluir el programa. Por favor. Sí, bueno, yo lo que concluyo diciendo es que es momento de no tener miedo, ¿no? Aquí dentro de nuestras investigaciones periodísticas se han mencionado nombres que muchas personas pensaban que eran intocables. Ya lo hizo el periodismo valiente mencionó esos nombres. Ahora le corresponde también a las otras autoridades hacer lo suyo. Y cada vez que investigo un tema sobre corrupción pienso,
siempre enlazado a la pandemia, ¿cuántos respiradores se pudieron haber comprado con esos millones de dólares? Así de grave es el tema. Esto no es algo, no tenemos que naturalizarlo porque no somos así. Yo concuerdo con lo que se ha dicho en esa mesa. La mayoría somos honestos. Es un grupo mínimo al que no le debemos tener miedo y que ya cada uno de nosotros debemos mencionarlos. Y yo como periodista sí me quedo con una faltante a una pregunta y me queda suelta. ¿Quién entregó los hospitales? Es el trabajo que en este momento nosotros como periodistas tenemos y yo creo que cada uno de nosotros debe hacer lo suyo como periodista. Ese es mi trabajo, el seguir investigando, el seguir ahondando en el tema. Las autoridades también tienen que hacer lo suyo. Y las otras personas que, tal como decía Paulina, son buenos funcionarios y quizás no denuncian por miedo, soy testigo de eso, porque muchas de mis investigaciones han nacido precisamente así, de personas que están cansadas de lo que está ocurriendo en el interior, llámese hospitales o distintas instituciones públicas, están cansados de eso. El miedo tenemos que dejarlo atrás y tenemos que comenzar a actuar con nombre y apellido, decir cuáles son las personas responsables de todo esto, pese a que durante muchos años parecieron intocables. Y voy a quedarme justamente con la pregunta que usted ha formulado. ¿Quiénes permitieron, quiénes hicieron estos acuerdos, estas negociaciones políticas para dar cuotas de poder justamente a quienes ahora se los está sindicando, a quienes se los está procesando? Muchísimas gracias por haber atendido este programa, gracias por habernos acompañado. Les comprometo entonces para que la próxima semana sigan ustedes en la sintonía de Hora 25. Y gracias a nuestros panelistas. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de